existencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo. Doy gracias, Señor, hermanas, hermanos, por estar una vez más en la radio. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, Isidro Casanova. Un abrazo para todos los hermanos que me conocen, para los amigos. El Señor les bendiga grandemente, amados. Y bueno, también para el hermano evangelista que del Edén de Dios, el Señor lo bendiga grandemente su vida, la vida de su esposa. Para mi amada esposa, para mis hijos, para mi amada hija, el Señor bendiga grandemente su vida. Y bueno, hermanos amados, tenemos que seguir con esto, con el protocolo, también tenemos que seguir cuidándonos, respetando las normas, los que nos van indicando. Esto es bueno, hermano, es bueno no entrar en otro pensamiento, ¿no? Porque eso trae perjuicio a nuestras familias, trae perjuicio a nuestra propia vida. Así que sigamos las indicaciones, usemos el lavado de manos, el alcohol líquido, el alcohol en gel, el barbijo, y bueno, todo lo que podamos usar para cuidarnos, hermano, tenemos que hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Y agradecido estoy al Señor por estar una vez más en la radio. Saludo a la hermana Norma Galván, a la hermana Miriam, también que estuve escuchándola y viéndola el sábado, al hermano Dante, a su amada esposa, que tuvo el viernes pasado. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a leer en el libro de Josué, hermanos amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote la oportunidad que me das de estar una vez más frente a estas cámaras, en la radio, la predicadora. Señor, gracias te doy, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda gloria y todo loor, todo poder. Tú que entregaste a tu Hijo, Señor, para que nosotros pudiéramos ser salvos o tener la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, la justificación, la regeneración, no solamente de nuestro espíritu y de nuestra alma. Gracias te damos, Padre, por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Bendice, Padre Santo, a la iglesia, a aquellos, Señor, que te aman de corazón, aquellos que tratan y procuran, Señor, serte agradable a ti. Ayúdanos, Señor, mientras que estemos en este mundo, vivir una vida conforme a tu voluntad, Padre. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer ahí en Josué, en el capítulo 1, versículo 6. El Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermanos amados. Entonces, Dios le dice a ellos, Jehová le dice: esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite, porque le dice de nuevo, no, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Bueno, nosotros sabemos que la fuerza es muy necesaria, ¿no? Pero no nuestra fuerza, sino la fuerza de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Nosotros, por medio de su fuerza, podemos honrar el nombre del Señor. Nosotros, por medio de su fuerza, nosotros alcanzamos su gloria. Pero también alcanzamos la bendición para nosotros. Por eso, hermanos, es necesario que
que así como nosotros éramos corajudos, vio, para el pecado, ahora tenemos que ser corajudos para con el Señor. Entonces, caminamos por fe. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Porque estamos hablando de los lugares celestiales. ¿Vio? Y caminamos por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ahí sentado con nosotros en los lugares celestiales. ¿Vio? Aunque haya seres más poderosos que nosotros en los lugares celestiales, como los principados, los demonios, todo eso, que son mucho más poderosos que nosotros, pero aún así nosotros estamos dispuestos a entrar en los lugares celestiales por la fe, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como iglesia. Nosotros necesitamos entrar en los lugares celestiales y combatir contra Satanás. Usted va a ver que Él quiere avanzar en los lugares celestiales sobre nuestra heredad, lo que Dios nos heredó a nosotros por medio de Cristo. Porque todo eso es nuestro. Dios nos lo dio a nosotros, ¿a quién? A la iglesia. Y la iglesia tiene que pelear con coraje, con valentía en los lugares celestiales. Sabemos que ellos son mayor en poder, ¿no? Nosotros tenemos un cuerpo que no les puede enfrentar, pero hay una vida dentro de nosotros que sí le puede enfrentar. Y es con esa vida que nosotros agarramos coraje, valentía, y les enfrentamos en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dice en el versículo siguiente: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es en el versículo 8, hermanos, amados. Aquí vemos que hay una seguridad para nuestro éxito en los lugares celestiales, ¿no? Para poder prosperar ahí en los lugares celestiales, ¿no? ¿Cuál es? Meditar en las Escrituras, meditar en la palabra de Dios, porque dice: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. ¿Vio? Ahí está. Entonces ahí está el éxito que nosotros vamos a tener en los lugares celestiales, en meditando las Escrituras, ¿no? Y no solamente que vamos a estar meditando la Escritura, sino que vamos a tener un andar en obediencia a la misma Escritura, a la misma palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y ahí vamos a poder entrar en los lugares celestiales e ir avanzando. Gloria al nombre del Señor. Meditamos, caminamos en obediencia a esa palabra maravillosa de esta gracia. ¿Vio? Y esa es nuestra parte. Esa es lo que Dios nos dio a nosotros para vencer. La meditación de su palabra, la apropiación de su palabra, la fe en su palabra. ¿Vio? Si nosotros no creemos en las Escrituras, entonces va a menguar el poder, ¿no?, que necesitamos para hacer retroceder al diablo y a las huestes espirituales de maldad, que hoy se presentan como coronavirus, ¿vio?, como enfermedades terminales. Se presentan hoy, así se presentan ellos, y vencen a muchos cristianos. Son vencidos por medio de esos demonios, principados y potestades. Y la iglesia tiene que ir hacia adelante, no creyendo la palabra, obedeciendo la palabra del Señor. Tenemos que ir sobre ellos, pero ellos están sobre nosotros. En el nombre de Jesús les reprendemos y les mandamos que se vayan a lugares secos y vacíos. ¿Vio? Porque así como el aliento, ¿no?, que
el aliento le permite a un animal rumiar, ¿no? Por ejemplo, a una vaca, por ejemplo. Y ese aliento que tiene ese animal para rumiar le controla cada acción, cada movimiento. Entonces así Dios no dejó a nosotros así libre, sino que todo está controlado por esa vida que está en nosotros. Entonces, ahí con el diablo no existe la diplomacia, no existen los manejos, la sutileza, no existen las astucias, no existen esas cosas. A Satanás solamente lo podemos hacer retroceder y a los principados y potestades por medio de la vida que hemos recibido, meditando en la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Vio? Porque nosotros tenemos que entrar en los lugares celestiales con la palabra, así dice el Señor. Así dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el único que está en medio de nosotros para aprobar o desaprobar. Así dice el Señor. Y nosotros entramos en los lugares celestiales con este pensamiento, con esta palabra. Así dice el Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué podemos decir así dice el Señor? Porque conocemos la palabra. Conocemos lo que la palabra dice. ¿No? Si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a poder decir así dice el Señor? Todo lo que pisare la planta de vuestros pies es vuestro. Así dice el Señor. Todo es vuestro. Y nosotros le creemos al Señor. Porque somos de la fe. Somos los hijos de Abraham, los hijos de la fe. Entonces entramos y batallamos contra todo espíritu inmundo, contra toda enfermedad, contra todo virus. Y le decimos, así dice el Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermanos amados? Entonces vemos que no había ninguna concesión, no había ninguna excusa, no por ignorancia. No, la ignorancia nos lleva a nosotros a ser una presa fácil del enemigo. La ignorancia de las Escrituras nos lleva a ser una presa fácil de Satanás. Por eso, en todos estos años que la Iglesia rechazó la palabra, en todos estos años que la Iglesia no quiso escudriñar la palabra, no quiso saber el significado de la palabra, la Iglesia fue una fácil presa para el diablo. El diablo avanzó demasiado. Y hoy tenemos esta pandemia que es producto de que la Iglesia haya retrocedido. Pero ahora la Iglesia también se está preparando. Esta prueba que ha venido sobre la Iglesia le lleva a la Iglesia a escudriñar las Escrituras, a saber qué significa todo esto. Y vemos en las Escrituras que esto es el poder de Satanás en contra del mundo, que Dios ha permitido para que mucha gente sea muerta por medio de estos principados y potestades llamados virus, ¿no? Porque, claro, la gente lo ve como virus de una enfermedad, pero esto es nada más ni nada menos que las huestes espirituales que vagan en las regiones celestes haciendo retroceder a la Iglesia de lo que Dios le dio. Pero Dios dice, todo lo que pisare la planta de vuestros pies es vuestro. Eso dice Dios. Entonces entramos con esa fe. ¿Vio? Entramos con esa fe. Alabado sea el Señor. Entonces, vemos que las Escrituras eran fáciles de alcanzar para los israelitas y para nosotros. Pero, aunque son fáciles de alcanzar, cada uno de nosotros es responsable. Tenemos que estudiar las Escrituras.
Tenemos que conocer las Escrituras. ¿Vio? Si nosotros no estudiamos, si los pastores no enseñan las Escrituras a los hermanos, ¿cómo ellos van a poder descubrir el poder que está en ellos, la vida de resurrección que está en ellos? ¿Cuál es la verdad para nosotros? La palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos y hermanas desconocen la Escritura? Saben mucho de la oración, saben mucho del ayuno, pero no saben nada de la Escritura. Que no hay que ayunar y orar, no estoy diciendo eso. Tenemos que orar y ayunar. Sobre todo orar mucho. Creer mucho. Pero también tenemos que ir al conocimiento de la Escritura, al conocimiento de la palabra del Señor. En eso somos responsables. Usted es responsable no de ir a una iglesia y sentarse allí a comer caramelo, a masticar chicle. Usted está ahí para aprender las Escrituras, para saber lo que Dios dice con respecto a nosotros, para saber lo que Dios nos ha dado en Cristo, cuál es nuestra herencia y muchos temas más. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Estudiar y conocer las Escrituras. Porque dice, hablando de ellas, ora sentado en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso dice en Deuteronomio 11, 19. Fíjese, hermano amada, con un solo verso de la Escritura, con un solo versículo de la Escritura, usted hace retroceder a Satanás. Con uno solo. ¿Con cuál, pastor? El Espíritu Santo le va a dar ese versículo. En la medida que en usted esté ese versículo. Si en usted no está el versículo, entonces el Espíritu Santo no se lo puede traer a su boca, porque lo que nosotros tenemos, lo que el Espíritu Santo usa es lo que está en nuestra alma regenerada, en nuestra alma santificada. ¿Cómo es santificada nuestra alma? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra, que es espíritu y es vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Cuanto menos palabra tenemos nosotros en nuestra alma, en nuestro corazón, es cuanto menos santificación experimentamos nosotros. Y cuanto más fuerte es la carne en nosotros. Por eso, hermano, muchas veces se usó el dicho que dice que la letra mata, más el espíritu da vida, y llevaron a que los hermanos no leyeran las Escrituras. Pero ahí se refiere a la fe y a la gracia. Pero a la ley y a la gracia, perdón. Se refiere a la ley y a la gracia. Y la ley estaba escrita en tablas de piedra. La tabla de la ley era un ministerio de muerte. Pero el Espíritu da vida, dice. Yo le aconsejo, humildemente le aconsejo que estudie las Escrituras, que lea las Escrituras. Porque vamos a hablar de ellas. Tenemos que hablar de ellas. Tenemos que estar sentados y hablar de las Escrituras. Tenemos que estar caminando y hablar de las Escrituras. Tenemos que estar acostados y hablar de las Escrituras. Y cuando nos levantamos hablamos de las Escrituras. Usted fíjese que en un grupo de hermanos de cualquier edad, jóvenes, de mediana edad, hombres grandes, ancianos, usted cuando se mete en medio de ellos, usted habla de las Escrituras, se borran todos. Todos salen, tienen que hacer cosas, están ocupados. Nadie se detiene para escuchar la palabra de Dios. Y después quieren batallar contra Satanás. Después quieren batallar contra las enfermedades, contra las ataduras del diablo. No, hermano, no es así. Esto no es magia. Esto es el producto o el fruto de un trabajo bien hecho. Poder resistir al diablo, poder hacerlo retroceder a Satanás por medio de la espada del Espíritu. Es así. Por eso tenemos que ver bien el libro de Josué, que nos enseña a nosotros. ¿Vio, hermano amado?
Lea las Escrituras. Joven, lea las Escrituras. Léala mucho. Deje ese celular aparte. ¿Cuántas horas está con los ojos en los celulares? Tome la Biblia y lea la palabra del Señor. Escudriñela siempre, a cada momento. El Espíritu Santo le va a dar entendimiento. Y también el pastor que lo pastorea le puede también ayudar. Hoy vamos a ver la voz de Dios. Porque el Señor no tiene menos interés en su palabra hoy día. Porque Él espera que nosotros, la iglesia, escuchemos la palabra de Dios, atendamos a su voz. No, nosotros sabemos que Dios quiere que escuchemos la voz de Él. Y no solamente Dios observa nuestro andar, no solamente Dios observa nuestra conducta, sino que Él también observa el orden, el gobierno dentro de la iglesia. ¿Y cómo vamos a alcanzar un buen orden y un buen gobierno dentro de la iglesia si no conocemos las Escrituras, si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Acá hay un solo líder que nos dirige a nosotros, a todos nosotros, a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los apóstoles. Tenemos un solo líder que a nosotros nos dirige. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos gobierna a todos. A todos, nadie queda exceptuado. Y a través de esa palabra nosotros en nuestras asambleas tenemos que poner el orden dentro de la iglesia. Cuando ponemos el orden dentro de la iglesia, los hermanos van a poder poner orden en su casa. Cuando los hermanos pongan orden en su casa, van a poder poner orden en su familia. ¿Vio? En su familia, en ellos mismos van a poner orden. Y cuando ponen orden en la familia, entonces la iglesia, la escuela también acepta ese orden, porque se maravillan. Y la sociedad entonces acepta el orden divino. Por eso, hermanos amados, tenemos que escuchar la voz de hoy, la voz de Dios hoy día. Tenemos que escucharla. El orden que Él espera ver en la iglesia, el gobierno que Él espera ver en la iglesia, ¿no? Eso es responsable la iglesia. Él la hace responsable a la iglesia en aceptar, en estudiar, especialmente todas las epístolas del apóstol Pablo. Todas sus epístolas. Porque nosotros sabemos que las escrituras, ellas fueran escritas para nosotros. Pero toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Toda la escritura es para eso. Pero la carta del apóstol Pablo se refiere de nosotros, habla de nosotros como la nueva creación. Y la nueva creación no soporta vivir en una vida desordenada. Nosotros no soportamos el desorden. No, la iglesia tiene que ser ordenada, no solamente la silla, los bancos, la maceta, eso también tiene que estar ordenado. Pero en cuanto al liderazgo, ¿quién es el que dirige la iglesia? Eso tiene que estar bien establecido. A la iglesia la dirige la palabra de Dios, la Escritura, por medio del Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo. Ese es el orden, ese es el orden. No se puede establecer el orden sin tener esas primicias. Entonces nosotros tenemos que ver cómo ordenamos la iglesia. Sacamos al hombre como la cabeza de la iglesia y ponemos a Cristo como la cabeza de la iglesia, a la palabra. ¿Se da cuenta, hermano amado, hermana amada?
Así en mi vida, en mi propia vida, ¿qué es lo que gobierna mi vida? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que gobierna la vida en los creyentes? La palabra de Dios. ¿Y la palabra qué hace? Pone orden, pone el gobierno, la palabra de Dios, en la vida del creyente. Por eso, cuanto más palabra de Dios hay en nosotros, entonces más orden va a haber en nuestra vida. Pero cuando menos conozcamos la palabra del Señor, va a haber más desorden en nosotros. En la iglesia parece que hay un orden. Cuando el hombre se pone como cabeza de la iglesia y establece el orden ahí, con temor, con rigidez, parece un orden, una iglesia ordenada. Pero usted abre los corazones de los que se van ahí, están todos desordenados. Llenos de amistades, llenos de celos, de contiendas, llenos de envidia. Hay un desorden ahí adentro de los corazones de los hermanos. Viven en dos vidas. No se puede tener orden viviendo dos vidas. Eso es imposible. Entonces, fíjese, hermanos amados, mientras que toda la Escritura fue escrita para nosotros, los escritos del apóstol Pablo fueron escritas de nosotros. Ahí nosotros vemos la verdad para la iglesia, exclusivamente para la iglesia. Y nosotros tenemos que caminar conforme a esa verdad. Por eso ahí en Romanos capítulo 2, 16 dice que todos seremos juzgados conforme al evangelio que el Señor le reveló a Pablo, delante del tribunal de Cristo. Esto no es ley, hermano. Tener orden dentro de la iglesia, establecer el liderazgo dentro de la iglesia, eso no es ley, eso es privilegio. ¿Por qué es privilegio? Porque estamos bajo el gobierno de la gracia, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y ahí se nos lleva a obedecer, se nos llama, se nos ruega a obedecer, a la obediencia como hijos de Dios. Nosotros en la gracia, yo sé, estoy seguro, persuadido en mi corazón, que todos los que conocemos este mensaje de la gracia, en nuestro corazón decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa es la voz del nuevo hombre, de la nueva creación. Siempre estamos esperando que el Señor nos mueva. ¿Vio por qué? Vio que la nueva creación era Cristo. Jesús era la nueva creación. ¿Y Él qué hizo? Él hizo la voluntad de Dios. Entonces el nuevo hombre, ¿qué hace? La voluntad de Dios. Si usted dice que es una nueva creación, si usted dice que es un nuevo hombre, entonces usted tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Es fácil eso? Por supuesto que no. Muchas veces vamos a intentarlo y vamos a fracasar, pero lo vamos a volver a intentar. No importa cuántas veces fracasemos, lo vamos a seguir intentando. Lo vamos a lograr. Porque estamos en este cuerpo humano que se resiste a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, no lo logré este fin de semana, el otro fin de semana lo voy a lograr con la ayuda del Señor. Y así, insistentemente, hermanos. Y hacer la voluntad de Dios está en contra de la vida del hombre viejo, está en contra de la carne. Pero la voluntad de Dios está vista en las Escrituras, ¿no? Está de alguna manera expresada en las Escrituras. Y como hijos, nosotros debemos, en primer lugar, nosotros tenemos que estudiar, que atender, que aprender la palabra de Dios. Tenemos que aprender. No tenemos que aprender para citar unos versículos solamente, sino un estudio profundo de la Escritura. Para que nosotros, no para ser vistos, sino para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos comprender su alcance, podamos comprender su
su poder. Porque cada libro del apóstol Pablo tiene su mensaje individual, su propósito individual. Pero Dios quiere que entendamos todo su consejo referente a nosotros. Él quiere que sepamos qué cosas somos nosotros y quiénes somos nosotros, para que después podamos vivir, para que podamos vivir y podamos hacer todo en el poder del conocimiento que nos da la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano amado, hermana amada? Esto no es poca cosa. Estudiar la palabra para poder saber acerca de mí. Sí, usted se conoce ahora en Cristo. ¿Usted sabe quién es usted en Cristo? Usted todavía se conoce en la carne. Tal vez usted sepa lo capaz que es en la carne, su inteligencia, su capacidad para memorizar, su capacidad para responder, su capacidad para hacer. Pero en Cristo, ¿qué capacidad tiene usted? Todavía no lo sabe, porque eso se aprende por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios, se aprende eso. Ahora tenemos una capacidad que antes no teníamos. ¿Cuál es la capacidad que tengo yo, pastor? Renunciar, dejar atrás todo lo que a mí me podía haber dado una vida confortable, todo lo que me podía haber dado fama, dinero. Yo renuncio a eso. Yo no sabía que podía renunciar a eso. Pero ahora la palabra del Señor me hace ver que lo puedo hacer. Ahora puedo amar, ahora puedo perdonar. Ahora puedo ocuparme de la necesidad del otro. Antes no podía hacer eso. Pero ahora Dios nos dice que debemos hacerlo, y no solamente que nos dice, sino por medio del conocimiento de la palabra, nos hace saber que nos dio un poder para hacerlo, que es el poder de la nueva vida en Cristo que tenemos nosotros y el poder del Espíritu Santo. ¿Podemos ocuparnos del otro? Amén. ¿Podemos visitar a los enfermos? Amén. ¿Podemos trabajar en beneficio de los que tienen necesidad? No, yo siempre trabajé para mí, para mi familia, no, pero ahora podemos trabajar para aquellos que tienen necesidad. ¿Quién nos enseñó eso? La palabra de Dios. ¿Puedo obedecer a mi pastor? Por supuesto, si ahora soy una nueva creación y la nueva creación obedece. Obedece la palabra, obedece al Espíritu Santo, obedece al Cristo resucitado. La palabra de Dios me enseñó a eso y también me enseñó a obedecer al pastor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿No se goza? ¿Usted que realmente conoce la capacidad que hay en usted como hijo de Dios? Como una nueva creación. Que podemos vivir una vida completamente, que en nosotros hay una capacidad para vivir una vida completamente a la que vivíamos antes. ¿Cuál era nuestra vida? Decir malas palabras, tomar cerveza, juntarnos con las peores personas violentas de este mundo, robar, mentir, fornicar, adulterar, esa era nuestra vida. Pero ahora hay una vida diferente dentro de nosotros y muchos hijos no están enterados. Muchos hijos de Dios no están enterados. ¿Por qué? Porque desconocen la Escritura, porque no la leen, no la estudian. Lo más importante en las reuniones es la alabanza. Viene la alabanza y todo con grito de júbilo. Un zapucay para Cristo. Ahora viene la palabra, todo el mundo afuera. Se les ocurrió ir al baño. Tengo necesidad de ir al baño. Voy a comprar una golosina. Porque este predicador es muy aburrido. Pero es la palabra la que tenemos que escuchar. Es lamentable, muy lamentable, que el pueblo del Señor tenga tanta ignorancia, ¿no? Tanta ignorancia concerniente al propósito del Señor. Y cuanto más ignorancia tengan, ellos viven lo más cómodo, ¿vio? Hasta que viene el día de la prueba.
ellos viven felices hasta que viene el día de la persecución. Y ahí van y le dicen, hermano, ore por mí, por favor. No es así. Usted en el tiempo de felicidad, aprovechando bien el tiempo, dice la Escritura, porque los días son malos. Además, la Escritura nos hace saber a nosotros que el día malo vendrá. Vendrá el día malo. Por eso nos dice, vestido de toda la armadura de Dios, para poder resistir en el día malo. ¿Qué hizo usted cuando se tenía que haber vestido? Ni miró la armadura, ni sabe cuál es la armadura. ¿Entiende, hermano? Y entonces viene el día malo y ¿qué hace? Está desarmado completamente. Hermano, ore por mí. No, no es así. Por más que el hermano ore por usted, hermana, si usted no se vistió cuando podía haberse vestido, prepárese para el huracán. Prepárese para el desparramo, por así decirlo. A no ser que Dios tenga mucha misericordia. Y ciertamente que la tiene, hermanos amados. ¿Vio? ¿Cuántos hermanos no conocen la verdad de la palabra? ¿Vio? Escuchan la palabra. No, escuchan la palabra del error. Escuchan las malas doctrinas. Escuchan las malas enseñanzas. Ahí prestan oído. Sí, hermano, usted puede ir a bailar, ya Dios le va a quitar eso. Sí, hermano, usted puede fumar, puede tomar, ya Dios le va a quitar eso. Y ahí inclina el oído. ¿Vio? Le gustan esas palabras. Pero eso no es el Evangelio. El hombre nuevo, la nueva creación, no fuma, no baila y no toma. La nueva creación. Y usted es una nueva creación. No me pregunte usted si puedo fumar, puedo bailar o puedo fornicar o puedo jugar vio que muchos juegan a la, ¿cómo se llama esa? Lotería y tantas cosas. ¿Puedo hacer, pastor? Sí, hágalo, total Dios se lo va a quitar. Mentira del diablo. Usted tiene que dejar esas cosas. Porque así está escrito en la Escritura, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hay a veces que no entiendo, hermano, porque los hermanos inclinan el oído a la mentira, pero no inclinan el oído a la verdad. Y usted sabe que la verdad es lo que nos conviene. Usted tiene que amar la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Dice la palabra del Señor. Hay que amar la verdad. Jesús no vino con mentira, Él vino con la verdad. Los apóstoles no vinieron con mentira, ellos vinieron con la verdad. Alabado sea el Señor. Entonces, escuchamos la palabra de error. Son niños. Llevado de acá, dice Efesios 4:14, llevada de acá para allá de todo viento de doctrina. Lo único que le puede edificar a usted, hermana, hermano amado, es la palabra de su gracia. Aleluya. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él le puede dar la victoria sobre aquellas cosas que usted no puede vencer. Ella le dará la victoria sobre su carne, sobre el mundo, sobre aquella debilidad que usted tiene escondida durante más de 20, 30 años ahí. Y esa debilidad lo tiene controlado a usted, lo hace sentir culpable, deudor. La gracia le hace libre. El evangelio de la gracia le hace libre a usted. Aleluya, ¿por qué? Porque la gracia dice, ¿quién condenará? Cristo es el que nos salvó a nosotros. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos puede a nosotros apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
¿No lo cree usted, hermano amado? ¿No lo cree usted? Fíjese qué maravilloso que es la gracia. La gracia no hay condenación. En la gracia hay libertad. Y la libertad está en Cristo. Fíjese, hermano, no hay libertad más preciosa que esa. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es el material para la edificación. ¿Para edificar a quién? A la nueva creación. ¿Vio? Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Nadie cree aparte de la gracia, aparte de una apropiación de esta comida que se llama la gracia. Esta gracia pone cerebro, pone músculos sobre nuestra estructura humana, sobre nuestro esqueleto humano. ¿Vio? Pero en nuestro interior. Muchos están demasiado ocupados para sentarse. Muchos están demasiado ocupados para sentarse y permitir al Espíritu de Dios guiarlo por medio de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ellos dicen, tengo muchas ocupaciones, no puedo atender ahora la palabra. Tengo muchas obligaciones, no puedo ahora ocuparme de la palabra. Muchos hermanos, se está hablando de hermanos, hermanas, que no tienen tiempo de doblar su rodilla, que no tienen tiempo de orar. Tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Hay mucha gente que se está yendo al infierno también, hermano, por falta de que no hay predicadores, que no hay enseñadores. Mucha gente se está yendo al infierno, y más en este último tiempo. ¿Cuánta gente se fue al infierno en este último tiempo, hermano, sin salvación, sin conocer a Jesús? Pero nosotros estamos muy ocupados, muy ocupados. Por eso dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nosotros decimos de las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Estas son las palabras de gracia que Dios pone en mi boca para usted en esta mañana. Hermano amado, hermana amada, no le escape a la palabra del Señor. No le escape a la enseñanza, al adoctrinamiento. Cristo lo quiere adoctrinar, Cristo lo quiere perfeccionar. Mire, en este último tiempo de la iglesia van a venir muchísimas pruebas a la iglesia, a los hermanos. Solamente aquellos que se revistan de su gracia, del conocimiento de su gracia, van a poder resistir al diablo, van a poder resistir en el día malo. Dígame, ¿en qué libro está escrito sobre la armadura de Dios? En el libro de Efesios, ¿verdad? Tomad toda la armadura de Dios. No está en el libro de Efesios. No, está en el libro de Santiago, pastor. No está en el libro de Santiago tampoco. ¿No sabe dónde está? Qué triste para usted no conocer dónde está la armadura de Dios. Aleluya. Sí, hermano, está en Efesios, en el capítulo 6. Tomad toda la armadura de Dios. Aleluya. Entonces, hermano, tener conocimiento de la Escritura, tener revelación de la Escritura, a nosotros nos prepara para poder ganar o apropiarnos por medio de la fe. No podemos ganar porque Cristo lo ganó. Nosotros nos apropiamos por medio de la fe de lo que Cristo ganó. ¿Qué ganó Cristo? Los lugares celestiales. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos allí.
¿Cuándo vamos a ir a los lugares celestiales? Ahora, no cuando nos muramos. Ahora vamos a los lugares celestiales y le reprendemos a Satanás y le decimos: Satanás, te reprendemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y venimos aquí porque Dios nos ha dado esto a nosotros. Dice la palabra que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro. Y este lugar es nuestro, no es tuyo. Te reprendemos en el nombre de Jesús por el conocimiento que tenemos de la palabra y por la experiencia que tenemos en la palabra. Por la realidad que hay en nosotros de la palabra de Dios, te reprendemos y te echamos fuera. Levantarnos, hermanos, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de una vida regenerada que hemos recibido cuando hemos creído en Jesucristo. Nos levantamos ya no como niños carnales, sino como hombres espirituales, y le resistimos al diablo y le hacemos retroceder. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor reprenda este espíritu inmundo de coronavirus, que lo haga retroceder. Los espíritus son reales y yo le diría que sí. ¿Cómo lo puedo comprobar? Y mira el coronavirus. El coronavirus es real, hermano. Muchos niegan al coronavirus, pero el coronavirus es real, está matando mucha gente. Mire que se puede ver a través del microscópico o de eso que usan los científicos para ver las pequeñeces. ¿Vio? Ahí está, usan un lente especial y lo pueden ver. Porque cuando el espíritu se incorpora, no sea en lo que sea, en los chanchos, en un sapo, en una persona, se puede ver el espíritu ahí, lo que manifiesta ahí, cómo es, qué siente. Nosotros podemos ver el espíritu de Cristo porque se manifiesta en nosotros su bondad, su amor, su misericordia, su obediencia. Alabado sea el Señor. Hermano amado, hermana querida, le exhorto en el amor de Cristo. Exíjale a aquellos que están al frente de las iglesias que le enseñen la palabra del Señor, que le enseñen las Escrituras. Cada orden, cada mandamiento, cada demanda que le hacen a usted, vaya a las Escrituras para ver si es de Dios o no es de Dios. No obedezca todo lo que se le dice. No obedezca todo lo que... a no ser que venga de la palabra del Señor. Ahora, si viene la orden, viene de la palabra, no hay otra cosa que obedecer. Y eso nos trae bendición. Nos trae salud, nos trae a nosotros bendición. Por eso, hermano amado, hermana amada, cuanto usted más conozca la palabra, más libertad usted va a experimentar. Va a ser libre del pecado, libre de la carne, libre del mundo y libre del diablo. Va a ser solamente de Cristo nomás. Gracias le doy al Señor por esta hora de radio. Ahora viene nuestro hermano Nicolás Blanco con su amada esposa, la hermana Andrea Soler, y su hijo Timoteo, para hacer el programa desde allá de Virrey del Pino. El Señor le bendiga grandemente a su siervo, grandemente, que le unja con el Espíritu Santo, con su poder, para que él pueda sentir lo que uno siente cuando predica la palabra del Señor. Es algo que se siente, hermano, que no tiene palabras. Yo por lo menos no tengo palabras para poder describir lo que se siente cuando uno habla de la palabra del Señor. Hablar de la palabra de Dios y hablar de Cristo es lo mismo. Es una fortaleza, es una energía que viene de nuestro interior, de nuestras entrañas, hermano, que nos hace felices, nos hace hombres dichosos, privilegiados. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración, hermano. Si usted quiere comunicarse con mi teléfono, el teléfono es 11 33 17 90 57 98. Voy a decirlo de nuevo.
11 33 17 75 98. Ahí está, 75 98. El Señor le bendiga, hermano. Llame para ver si se puede comunicar, a ver si no me equivoqué. Bueno, hermano, un abrazo para todos ustedes, a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a todos los hermanos en Cristo Jesús. El Señor les bendiga grandemente. Padre, te doy gracias por esta hora de programa. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a los hermanos que han escuchado tu palabra y que se han apropiado de esta tu palabra. Gracias, Señor, te damos por la sabiduría y el entendimiento que nos haces saber, Señor, para poder resistir en el día malo. Gracias por los privilegios, gracias por las bendiciones que vienen por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por el orden que tiene nuestra vida hoy día. Señor, tú nos agarraste con una vida desordenada, pero tu palabra, tu gracia, ha podido ordenar toda nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, todo nuestro ser. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados. Entre el bien y el mal, ¿dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia